Buen día, vamos a iniciar de una vez. Todos y todos me escuchan, ¿verdad? Nada más confírmenme que sí me pueden escuchar ahora sí. Maestro. Sí, profe. Sí, Ok, profe. perfecto. Bueno, con respecto al asunto de los videos sobre las clases, ya está solucionado. Ya están los videos en el YouTube. Hice una lista de reproducción, les voy a compartir el enlace de esa lista de reproducción a quienes me lo han solicitado. Para que lo revisen, ¿no? Hasta este momento nomás he grabado 3 sesiones, las 3 sesiones últimas que acaban de pasar, para que tengan eso en cuenta. No son las que pude grabar. La primera que tuvimos no tenía contemplado estar grabando las sesiones. este entonces, si alguien tiene un video, alguien que grabó sesiones que me hagan falta, que sean las primeras dos, por ejemplo, que creo que son las que no tengo, que lo haya grabado, pues mándemelo, ¿no? Y lo subimos al canal, y pues ya todos y todas van a tener acceso, ¿no? Igual, quisiera que en la clase de hoy, hiciéramos un repaso para cerrar este asunto que hemos estado platicando hasta este punto, ¿no? Que hasta este punto todo ha sido más de comprender conceptos, ¿no? De reflexionar conceptos más que nada. Entonces, quiero que vamos a reflexionar sobre cosas que ya reflexionaron, que hablemos sobre los trabajos que me enviaron, que en esto consiste en esta clase, ¿no? Una especie de repaso para confirmar que todas y todos han comprendido estos temas, ¿no? Porque el resto del curso ya vamos a estar usando la palabra sociedad, la palabra ciencia, dando por hecho que ustedes ya comprendieron esos conceptos, ¿no? Entonces, hoy quiero que participen quienes no han participado en las clases anteriores, especialmente a quienes no recuerde que han participado. Les voy a estar haciendo preguntas, pero como siempre, ¿no? Quien quiera participar, no importa si ya participó antes, puede activar el micrófono y participar, ¿no? Espero, pero bueno, principalmente les quería comentar esto, ¿no? Con respecto a los videos, ya están ahí. Entonces, si alguien tiene un video por ahí que haya grabado de sesiones anteriores, mándemelo. Eh, hay algunos videos, no alcancé a grabar la presentación, es decir, se graba nada más la pantalla en donde salen ustedes y la parte de la presentación no, en algunos, ¿no? En otros sí, y a veces unos en una parte sí se graba y en otros no. Entonces, les voy a subir la presentación que usamos en este primer parcial, se los voy a subir a la plataforma, este, y ya, ustedes ya pueden revisar eso, ¿no? Tanto la presentación como los videos. Sí hay que recordar algo nada más, ¿no? Al principio de este curso, y creo que lo he repetido varias veces, les comentaba que esta clase no es un asunto así como ciencias exactas, ¿no? Como en matemáticas, donde les dicen que 2 más 2 es 4 y eso se lo tienen que aprender porque así va a ser, pues, ¿no? Pero sí hay un asunto que sí hay que entenderse, ¿no? Que al final de cuentas todo lo que implica esta materia es que ustedes reflexionen, que tengan una postura diferente a cómo entraron, pues, ¿no? Que vean de diferentemente la escuela, de diferente manera la escuela, que piensen que la escuela sirve según sus experiencias en esta asignatura también, ¿no? De pronto estamos definiendo su ciencia, pues, ¿no? Ciencia y sociedad, y la escuela es una institución que desde sus inicios intentó impactar en ese mundo, ¿no? Tanto en el de la ciencia como en el de la sociedad, y en algunos casos busca unirlos, pues, ¿no? En esa relación se encuentra la escuela muchas veces. Entonces, me gustaría, pues, que con esta asignatura ustedes no solo traten de memorizar conceptos y decir, yo ya sé qué significa ciencia, yo ya sé qué significa sociedad, y puedo dar una definición genérica de la relación que hay entre esas dos cosas, ¿no? Sino que ustedes lo comprendan, pues que todas, que todos sepan en qué lugar están situados en un mundo social que utiliza la ciencia para casi todo lo que se hace. Entonces, ustedes van a ejercer una profesión, también se los he dicho muchas veces, que tiene que basarse en ciencia, pues no todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes identifiquen, tienen que tener la capacidad de reportarlo en términos científicos formales, pero sobre todo tienen que saber que lo que ustedes hagan y lo que ustedes les enseñen a los futuros estudiantes, a los niños, tiene que estar basado en evidencia. Y de esta manera pues van a tener más posibilidades de que lo que hagan esté acorde a lo que exige las instituciones, pues, ¿no? Que regulan la educación. Entonces, tratar de no ejercer
nuestra práctica de aprendizaje ni nuestra práctica como futuros docentes de una manera memorizada, pues no de una manera como robots, como haciendo lo que nos piden hacer nada más, sino tratar de entonces con estas clases empezar a fortalecer nuestro criterio y empezar a decir, ya sé cómo funciona la ciencia, entonces hay un mundo por ahí de donde yo puedo sacar información y entonces decidir qué información me va a servir para qué cosa y cómo la voy a utilizar, ¿no? Entonces, lo que quiero pues con esta clase es que tengan esa postura crítica, pues que tengan un criterio en construcción que nunca se va a dejar de construir, pero que por lo tanto siempre estén pensando cómo mejorar su práctica, pero a partir de asuntos tangibles, ¿no? A partir de evidencia, a partir de comprender cómo funciona esto que es la ciencia. Este es el ejercicio que quiero que se haga en todo el curso. Como les digo, no es el objetivo que ustedes egresen pensando en que ya saben qué es ciencia y ya saben qué es sociedad, porque incluso esos mismos conceptos se transforman, ¿no? Hay diferentes nociones, concepciones sobre ciencia y lo que actualmente se usa para investigar cosas, puede que de aquí en 10 años ya sea otra perspectiva y se usen otros métodos y la escuela de pronto ya no tome en cuenta la ciencia de la misma manera que antes. Es decir, hay un montón de cosas que cambian, ¿no? O sea, nada más este, ahorita anteriormente la universidad, por ejemplo, desde sus inicios, tenía como objetivo no solo enseñar, o sea, transmitir conocimiento, sino también generar nuevo conocimiento. Y esto es hacer ciencia, ¿no? Pero actualmente hay un montón de universidades, muchas, hasta me atrevería a decir que es la mayoría, en donde no se genera nuevo conocimiento, no se hace ciencia, pero solo si se enseña ciencia, ¿no? O sea, entonces se va transformando, pues, ¿no? O sea, se va transformando los conceptos, las opiniones sobre su utilidad, y ustedes tienen que estar no sobre la corriente, pues, sino tratando de identificar en qué lugar de la corriente les gustaría estar, ¿no? En contra, a favor, o simplemente de una manera neutra, o sea, el asunto es que ustedes fortalezcan su criterio, pues si lo construyan y nunca lo dejen de construir. Y entonces esta clase es una forma de impulsar ese tipo de pensamiento crítico, ¿no? Al menos es como la he diseñado y es lo que espero. Entonces, por lo tanto, todos los ensayos que me han enviado, en términos de evaluación, no voy a tomar en cuenta si están bien escritos, en cuanto a redacción, por ejemplo, pero sí voy a tomar en cuenta que se haya comprendido los temas. O sea, no hay hasta este momento, o el caso de nadie, de los que he leído, que escriba cosas que de pronto no tienen nada que ver con lo que hablamos, ¿no? O sea, todos, han, han escrito asuntos relacionados, realmente relacionados, pero desde su propia perspectiva, ¿no? Entonces, en algún momento va a estar padre si se comparten esas ideas, pues, porque hay trabajos de verdad muy interesantes, pero lo interesante no recae en que el concepto esté bien o el concepto esté mal, no recae en que Cindy y Cristal hayan entendido o no el concepto de ciencia, porque creo que todos lo entendieron, pues y todas. Pero lo interesante de los trabajos está en la forma de expresarse, en que hay trabajos que en verdad tienen una postura crítica, en verdad están diciendo, la ciencia es esto, pero ¿de qué me sirve? Y si hablamos de la ciencia con relación a la sociedad, hay que darnos cuenta que nosotros estamos dentro de una sociedad. ¿No será que tal vez estamos hablando de la relación de la ciencia con nosotros mismos o con nuestro entorno? O sea, tal vez en algunos casos es un poco más personal de lo que parece ese ejercicio de reflexión, ¿no? En algunos otros casos tal vez no, pero les digo que hay trabajos verdaderamente interesantes en la medida en que hubo quienes de verdad se esforzaron por hacer esa reflexión, pues y plasmarla en ese trabajo, ¿no? En preguntarse, ¿para qué me sirve esto? En preguntar en qué punto está cada quien en esa relación, pues, ¿no? Este, entonces vemos así la materia, ¿no? Es una materia que tiene que aportar a su pensamiento crítico y a la construcción de su propio criterio y al desarrollo de sus ideas, pues, ¿no? O sea, la idea es que aquí ustedes estén cuestionándose nuevas cosas y que esto les ayude para ejercer de una manera más consciente su labor, ¿no? Su trabajo,
y también para que más o menos tengamos nociones de cómo funcionan las escuelas, pues, ¿no? Cómo funciona el mundo profesional, no en términos prácticos, pero sí en términos teóricos, pues en términos teóricos que nos ayuden de pronto a ejercer una práctica más consciente, pues, ¿no? En teoría les he dicho, ¿no? La, entre la ciencia y la sociedad hay una relación, pero en teoría esa relación muchas veces se encuentra mediada por la universidad, por las escuelas. El lugar en donde se enseñan los aportes de la ciencia es en las escuelas. Y en teoría el lugar en donde más se debería de generar ciencia con el financiamiento público debería de ser también en las escuelas. Entonces, quiero que pensemos así, ¿no? Pensemos qué es para nosotros la ciencia y la sociedad. Ahorita quiero que platiquemos de lo que entendió cada quien. Les repito que quiero que hagamos un repaso de los conceptos que ya vimos, pero quiero que aterricemos todo en esa reflexión final de este parcial. Y posteriormente vamos a platicar sobre lo que vamos a ver en los próximos parciales. Tengo pensado que platiquemos sobre asuntos de la función de las funciones de la escuela en la ciencia y en la sociedad, que ha sido un asunto que se ha ido transformando. Pero igual no nos meteríamos tanto, nomás lo retomaríamos por encimita y ya empezaríamos a ver otros asuntos, ¿no? Otros asuntos que se plantearon desde la primera presentación, cuando les mostraba el temario sobre el curso, ¿no? Este, pero, pero bueno, así como les digo, así es como quiero que miremos esta materia, esta clase también quiero que tratemos de hacer ese tipo de reflexión entre todas y todos, pero sobre todo que expresen eso, pues, ¿no? O sea, qué se les está viniendo a la mente con esta idea de estos conceptos? ¿Cuál es el papel de cada uno de ustedes en un mundo social con conciencia, etcétera, etcétera? Eh, y esto es lo que quiero que hagamos, ¿no? O sea, no tanto hablar como desde una perspectiva muy tal cual como lo dicen los autores, sino desde la perspectiva propia, desde su criterio, díganme cómo van pensando todo esto que hemos platicado, ¿no? Entonces, bueno, comentaba que me da gusto saludarlas. Vamos a iniciar nada más primero eh, preguntándoles a algunas y algunos que no sé si están aquí, cuál fue la situación, ¿no? Porque no todos enviaron el documento, aunque la gran mayoría lo envió, hubo quienes no lo enviaron, entonces sí me interesa saber qué pasó, hay algún problema, y bueno, pues hay que enviarlo ya, ¿no? Recuerden que sí tengo que ponerles una calificación en un primer parcial, porque así está estructurado el curso, y al final voy a promediar la calificación de los 3 parciales, y eso va a ser su calificación final. Entonces, eh, la siguiente semana les voy a decir qué calificación tienen en su ensayo, pero la verdad es que la gran mayoría va a tener 10. Eh, Tal vez quienes se atrasaron, a ellos sí les baje algún punto o algo así, ¿no? Pero bueno, eso lo platicaremos y también les diré qué criterios usé para evaluar cada trabajo, ¿no? Pero bueno, Keila Michelle Carvajal, ¿está aquí ahorita? Keila Michelle, ok, parece que no. Tiara Yamilet, parece que no. Dara creo que sí está, ¿verdad? Dara y Domínguez. No, ya no. Hola Dara, ¿cómo estás? Bien. Ok, preguntaba porque no me aparece aquí enviado tu documento. ¿Tuviste algún problema? No, no soy yo, es otra Dara. Ah, ok. Es que como Okay, hay no. varias, Ajá. se confunden. Ok, Dara está por aquí entonces. ¿Dara Adelante, qué? Alondra. Dara Ismeraí Ah, Domínguez Valenzuela. yo tampoco soy. Hay 3 Daras. Ok, bueno, entonces doy por hecho que no está. Andrea Sotelo Sáenz. Ok, Génesis Liliana. Génesis Liliana. Aquí hay una Génesis Castro, pero creo que no es. Ok, Cindy Karina Salazar. Tampoco. Cintia Esmeralda González Corona. Ok, bueno, a ellas más bien, creo que todas son mujeres, les voy a enviar un mensaje ahí en el WhatsApp, las voy a buscar,
porque sí, sí es algo que hay que atenderse, ¿no? Pero bueno, ustedes los que están aquí, me parece que todos enviaron el trabajo, entonces los felicito. No he terminado de leer todos, pero los que leí han sido trabajos buenos. Sí, sí habría una precisión por ahí que hacer, ¿no? Igual para futuros trabajos, obviamente esto aquí ya no hay nada que hacer y tampoco les va a restar puntos lo que les voy a decir, pero para futuros trabajos, ¿no? Hubo quienes pusieron introducción, como desarrollo o algo así, y luego conclusiones. Entonces eso quita mucho espacio, pues, y no es necesario realmente. Uno introduce el tema desde que empieza a redactar, pues no, pero poner un apartado de introducción y luego otro apartado de conclusiones, pues no, precisamente el ensayo lo que buscaba es que fuera una conclusión, todo el ensayo es una conclusión del curso hasta este momento, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de separaciones para este trabajo no es necesario, ¿no? Ni para futuros trabajos, al menos que yo así lo especifique, ¿no? No creo, pero es un trabajo en donde les pongan introducción o conclusión, menos si es un ensayo, ¿no? Si es un ensayo, el asunto es que ustedes plasmen sus ideas, platiquen, ¿no? Generen un diálogo entre el lector y lo que ustedes están diciendo eh, y se expresen, ¿no? Pero bueno, les digo, muchas felicidades, creo que van muy bien. Al menos los temas han ayudado en algunos casos a que sí se estén reflexionando, pero en quienes no generaron esa reflexión que les digo, igual creo que han entendido los conceptos principales, ¿no? Que es el objetivo, al menos de este parcial, ¿no? Y ya de aquí en adelante vamos a verlo un poquito diferente, pero bueno, van bien, ¿no? Entonces, quiero que hagamos un repaso. ¿Alguien ustedes, especialmente quienes no han participado tanto, quiero que me definan qué es sociedad. Platíquenme, para ustedes, ¿qué ha sido sociedad? ¿Cuál es el rol de ustedes en la sociedad? Bueno, platíquenme, y ahorita vamos haciendo más preguntas, ¿no? Quienes no han participado tanto, a ver, díganme. Víctor Verdugo, ¿me escuchas? Sí, sí me escucho. Sí, sí te escuchas. ¿Qué puedes decir sobre lo que estaba preguntando? Sobre qué es la sociedad. Sí, ¿qué es la sociedad? Cómo lo comprendiste tú ese asunto? O sea, ¿te llama la atención algo, no? ¿Cuál es tu papel como estudiante en formación dentro de la sociedad? No sé, algo que nos digas al respecto. Y bueno, si puedes definir el concepto mejor. Ah, como la sociedad más que nada es como un conjunto de individuos, ¿no? Que viven bajo normas comunes. Sería como Ajá, que más que nada es como muchos individuos, los cuales cada uno tiene un papel importante, ¿no? Para llevar a así es. cabo un cierto objetivo. Ujú. Y lo que tengo como duda, no sé si estoy equivocado, que o sea, aunque un individuo tenga como un papel muy, no, por así decirlo, insignificante en la sociedad, cómo se aporta, ¿no? Es importante, ¿no? Ajá. Sí, pero ¿cuál es la Entonces, duda? No entendí bien. si aunque el individuo tenga como un papel no tan importante en una sociedad, cómo se aporta, ¿no? Sí, O sí, claro que sí, claro que no. O sea, cada quien, dentro de su contexto es muy importante, ¿no? Y todos tienen una forma de aportar algo, ¿no? De transformar simplemente, si tú, Víctor, platicas con alguno de tus compañeros y le expresas tu opinión sobre un tema determinado, puede que cambies su forma de pensar, ¿no? Y que diga, tal vez Víctor tenía razón y eso cambia también, eso influye en las acciones que realizamos, pues, ¿no? O sea, cómo pensamos, cómo vemos lo que vemos, lo que vivimos, al final de cuentas es lo que hace que reaccionemos de una o de otra manera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente cada quien tiene una función, un rol, y todos, todas, de alguna manera influimos, pues, en lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, sí, bueno, ahora hablar de qué tan importante es una persona o no, pues ya eso es más relativo, ¿no? O sea, a lo mejor para Víctor, una persona que no conoce y que vive del otro lado del planeta, pues no le parece tan importante, pero como parte de un grupo de seres humanos que somos sociales, pues todos estamos de alguna manera relacionados, ¿no? Y pues en ese sentido pudiéramos decir que sí, todos, todas somos importantes, ¿no? Este, eh, pero bueno, Víctor, ¿tú cómo ves este asunto
de la sociedad y la ciencia. ¿Qué crees que tenga que ver una cosa sobre otra? ¿Crees que, por ejemplo, ayude o perjudique una a la otra, o que son dos cuestiones que no tienen que ver con el bien y el mal, solo están relacionadas o no están relacionadas? Una cosa es ciencia, otra cosa es la sociedad. ¿Cómo ves tú ese asunto? Pienso que realmente sí están relacionadas, o sea, la ciencia y la sociedad significan diferentes significados, ¿no? Pero se relacionan más que nada como que la ciencia aporta mucho a la sociedad para, para realizar actividades más fáciles, porque la ciencia es lo que hacen, o sea, inventa como nuevos instrumentos para facilitar la sociedad y también como en el papel de la escuela pienso como que es muy importante la escuela para entender más sobre la ciencia y la sociedad, porque creo que usted había dicho que era en la escuela en México donde más se aplicaba la ciencia, ¿no? Se enseñaba la ciencia. Sí, 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 gracias, Víctor. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, aquí lo selecciono, no hay problema. Como les decía, quienes participan mucho, no les voy a decir ahora que participen, pero ustedes pueden tener la iniciativa de participar, no está prohibido, ¿no? O sea, por ejemplo, Cristian, Anabel, que son quienes casi todas las clases están participando, tal vez ahora no les hago preguntas directamente, o tal vez sí, no sé, pero si ustedes quieren participar, pueden hacerlo, ¿no? No hay problema. Pero bueno, los demás, a ver, Carla, Adame, ¿me escuchas? Sí. Ok, ¿cómo ves este asunto tú, Carla? La sociedad para ti, ¿qué es? ¿Cuál dirías que es tu papel dentro del contexto social en el que tú te desenvuelves? El papel de un profesor, por ejemplo, ¿cuál sería? Si igual si quieres definir el concepto de sociedad, lo puedes definir. Platícame, ¿no? Hasta este punto, ¿tú cómo ves ese asunto? Pues, pues para mí, pues yo siempre, aunque he dicho todo lo que es, lo que no se mira eso que es el conjunto de individuos o un grupo de personas o animales. Ujú. ¿Y qué más, no? O sea, la idea es que desarrollemos las ideas, ¿no? O sea, o sea, con ese concepto, ¿tú cómo lo ves, no? Por ahí comentaban que cada quien tiene una función, que hay diferentes formas de pensar sobre la sociedad. ¿Cuál dirías tú que es tu papel? No sé, o sea, tú platícame, ¿no? O sea, ¿qué reflexión te ha generado todo este asunto? Este, o lo que quieras agregar, ¿no? O sea, ¿cómo entendiste el tema? Pero tú platícame, ¿no? Lo que gustes agregar. Carla, adelante. Pues, a ver, déjame pensar, pues, sí, porque no sé. Ok, si quieres ahorita te doy la palabra otra vez, pero para que lo vayas ahí más o menos pensando, ¿sale? Sí, Ok. Ok, Francisco Gavilanes, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, Francisco, ¿tú cómo definirías sociedad? ¿A ti cómo te pareció? ¿Qué te generó hablar de esto? ¿Hubo alguna conclusión, alguna reflexión que te generara todas estas pláticas que estuvimos teniendo en estas clases? ¿Qué nos podrías compartir? Pues fíjense que con esto de la sociedad sí fue como entendí el tema y sí fue como que me hizo entender que, como dijo ahorita mi compañero, que somos un conjunto y que básicamente todos tenemos, pues nos apoyamos unos a otros y básicamente sin ese apoyo, por así decirlo, no podríamos como conformar nuestra sociedad o, por así decirlo, transformarnos y así como que ir progresando, porque pues quieras o no, siento que pues es eso básicamente como un apoyo, por así decirlo, entre todos, por aparte también pues el conjunto de grupos. Ujú. Pero entonces, desde tu punto de vista, tenemos que transformar a la sociedad, o sea, por lo que dices, ¿no? O sea, la idea es que cuestionarnos un poquito, ¿no? O sea, tú consideras que, es decir, tú, por ejemplo, Francisco,
podrías cuestionar o ayudar a que transforme su forma de pensar el compañero Víctor que ahorita habló, o Cristian, o Frida, o Génesis, o Anabel, o Dara, alguna de las tantas Daras del curso? O sea, el objetivo es transformarnos como sociedad, o como futuros profesores, a ver, hay que desarrollar más por ahí. Pues siento que más como, bueno, transformarnos, se puede decir más como sociedad, porque siento que recibiendo opiniones de los demás, uno puede ir como, ¿cómo lo puedes decir? Haciéndose sus propios conceptos con las opiniones de los demás y todo, y así pues básicamente te vas como transformando, por así decirlo, y pues vas generando como nuevo conocimiento también que quizás tú no sabías, o que tal él puede aportar unas nuevas cosas, por así decirlo. Ok, bueno, entonces, Francisco, por lo que me dices, entiendo que es algo así como que tu reflexión te lleva a como algo individual, ¿no? O sea, como que tú como persona te vas transformando dentro de un contexto social o algo así, ¿no? Ajá, por así decirlo. Ok. Es otro tema que vamos a comentar en la siguiente unidad, ¿no? Unidad parcial le pusimos el individuo en la sociedad, ¿no? Vamos a estar ahí platicando de eso y haciendo algunas reflexiones, pero bueno. Gracias, Francisco. ¿Alguien más que quiera participar? Obvio no, bueno, a ver, Liliana López, ¿me escuchas? Liliana López o Lilian Tapia, Lilian adelante. Tapia. Ok. Uh-huh. Algo que yo agregué a mi ensayo era que era una frase que creo que decía Aristóteles, que decía, el ignorante afirma y reflexiona. Yo tomé eso como referencia para decir que alguna vez muchas cosas que ahora conocemos, las conocemos debido a que ciertas personas se cuestionaron algo. Entonces, de ahí yo llevo la relación de ciencia y sociedad. Pienso Okay. que la sociedad depende de la ciencia, porque ella misma conlleva la necesidad de que ésta exista para tener un orden, para beneficios, tomando como resultado la creación de la ciencia. Y pues pienso que esta contribuye en su desarrollo para sus mismos beneficios. Uh-huh. Sí, está bien interesante la frase que comentaste. ¿La pudieras repetir? Es el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Ajá, sí, okay. Es que te entendí mal, ahorita que la dijiste. Pero sí, eso está bien padre, ¿eh? De hecho tu ensayo estuvo bien padre también, pues, ¿no? O sea, creo que en el caso particular de lo que tú hiciste, al igual que el de muchos otros de tus compañeros y compañeras, ¿no? También hicieron ese trabajo. Sí tratas de hacer ese cuestionamiento, ¿no? Esto de relacionar frases, con su propio pensamiento. Nada más es una muestra de que hay gente que también piensa como ustedes y que entonces tal vez no están tan perdidos, pues, ¿no? Entonces, mm, permítanme, es que como que tenía ganas de estornudar o algo así. Entonces, pues eso es muy bueno, ¿no? Lilian, te digo, muy, muy buen esfuerzo, pues el que hiciste en tu ensayo, eh, pero, bueno, como para complementar esta reflexión de Lilian, o sea, también hay que darnos cuenta de que en cierta medida todos somos ignorantes, ¿no? Es decir, hay cosas que no conocemos, pero hay cosas que ignoramos también, ¿no? Pero no se trata tanto de eso, pues se trata precisamente de no limitarnos, pues, ¿no? De tratar de reflexionar, de afirmar, como dice Lilian, pues, ¿no? En la frase de Aristóteles, pero entonces no creer que ya sabemos, ¿no? O sea, transformarnos por ahí, pues, ¿no? Transformarnos desde un punto de vista en donde pensemos que hay cosas que podemos aprender mejor, que hay cosas que podemos mejorar, y entonces
comenzar a fluir. Pero Lilian Tapia, ¿hay algo más que quisieras agregar? Como me gustó tu trabajo, pues no sé si pudieras desarrollar un poco más tus ideas con relación a este asunto de la ciencia y de la sociedad. ¿Cómo es esa relación desde tu punto de vista? ¿Nos platicarías? Lilian Tapia, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí. Ujú. Ok. Pues lo que yo quería decir es que como la sociedad es el conjunto de individuos que los que se relacionan por un sistema, por ciertos órdenes o, o reglas que los rigen. Y pues la ciencia, por otro lado, en lo que yo decía es que es Se trabó, no sé si se trabó o si no. A ver, Lilian, ¿sí me escuchas? ¿me escuchan? Sí, es que no sé si dejaste de hablar o si se trabó o algo así. Creo que se trabó. Ok, entonces te quedaste en que la ciencia es ¿qué? Ok. Es el conjunto de conocimientos que se tienen analizando y observando. Y lo que yo decía es que se relacionan debido a que la sociedad tiene la necesidad de, de entender ciertas cosas que no puede decir a simple vista o solamente quedarse en una opinión o en una razón injustificada. Ujú. Am, Ok, sí, adelante. y yo decía un ejemplo que, que creo que mencionaron en la clase pasada, que era como un desastre natural. La sociedad depende de la ciencia para que esto sea estudiado por si se puede predecir o pues por diferentes situaciones que este desastre natural pueda provocar. Y otro punto que yo tomaba de esto era como los profesores pues que imparten los conocimientos, am, que los aprovechan para transmitírselos a los estudiantes. Decía que no solo les comparten lo que ya está creado, sino que los inducen a tener un criterio o que ellos mismos creen sus ideas, que la ciencia no solo permite solo conocer lo que ellos mismos um, desarrollan, sino que permite que derivado de eso más personas puedan concretar ideas con su propio pensamiento. Ujú. Ok, muchas gracias, Lilian. Nada más retomando, ¿no? Algunas cosas que dices. Comentas que tú decías, ¿no? Que la relación tiene que ver de pronto con que la sociedad tiene la necesidad de aprender algunas cosas y de explicarlas. ¿Tú te has sentido con esa necesidad de explicar cosas a través de la ciencia, Lilian? O sea, en tu vida, en tu experiencia, o simplemente, has llegado a, o sea, quiero tratar de ligar algunos asuntos, ¿no? Lilian menciona que hay una frase de Aristóteles en donde dice que el ignorante afirma, porque pues ya cree saber, ¿no? Y el sabio se pregunta y reflexiona, algo así creo que decía. Este,
Pero entonces, ¿ustedes en qué lado están, no? O sea, personalmente, cuando tienen curiosidad sobre algo, cuando quieren aprender algo y explicarlo, o sea, no solo entenderlo ustedes, sino explicar ese fenómeno, lo que sea que estén viviendo, eh, ¿cómo le hacen? O sea, se quedan nada más en la observación, revisan, analizan que de pronto quienes les dan la información sea realmente información verídica. ¿Cómo le hacen, no? Bueno, pero retomando lo que comentabas, Lilian, te pregunto a ti misma, Lilian Tapia, si la sociedad tiene la necesidad de aprender y explicarse cosas, ¿tú has sentido esa necesidad? ¿Cómo en qué momentos has sentido esa necesidad de la que tú hablas? De cuando dices que la sociedad tiene esa necesidad de aprender y explicar cosas, ¿no? Ok, ¿puedo dar un ejemplo entonces? Sí, ajá, adelante. Un ejemplo, yo soy cristiana, ¿no? Entonces, yo no solamente me baso en lo que estoy creyendo o en lo que me dicen los demás, sino, por ejemplo, hay el teísmo, que es como la explicación de un ser divino y empieza a explicar todo eso. En vez de solo quedarme en lo que yo escucho, investigo acerca pues, de lo mismo, del teísmo. Sí, entonces ahí sientes esa necesidad, ¿no? De explicar y aprender cosas. Este, pero bueno, es que está súper bien, ¿no? O sea, precisamente eso es lo que quiero que pensemos, ¿no? En qué momentos nosotros sentimos esa necesidad de aprender cosas, de explicarlas y cómo esto nos puede servir a nosotros como docentes. O sea, de pronto hay veces que en la práctica algunos, llegan a dar clases y luego hay temas que no saben, ¿no? Y de pronto empiezan a platicarlos, ¿no? A decir desde su punto de vista cómo creen que funcionaría un concepto. Y esto es bien común porque de repente hay muchas clases que no se la dan a profesores que realmente tienen el perfil que implica esa clase. Entonces de pronto hay quienes empiezan a improvisar conceptos, ¿no? Pero pero el asunto es ese, pues no, o sea, si todos tratamos de tener esa curiosidad, pues, por aprender y por explicar ciertas cosas, en vez de tratar de improvisarlos y de hacer lo que decía Aristóteles, ¿no? Cuando afirmábamos, mejor trataríamos de tratar de buscar la evidencia, de tratar de comprender los temas y de tener bases sólidas para poder explicarlos bien, pues no desde nuestra propia perspectiva, sino de la perspectiva de quien ya lo ha probado todo, ¿no? Pero bueno, sobre lo que dice Lilian, ¿qué opinan? A ver, Roxana, ¿quieres participar? Maestro, buenos días. Buenos días. Creo que eso está pasando no nomás en mi casa y en todas las familias ahorita con con lo que las clases están siendo en línea, como por decir en las primarias. Por decir aquí en mi casa está pasando y yo me imagino que pasa igual porque escucho comentarios, que los niños, los papás nos sentamos a hacer la tarea con los niños y por lo menos yo me siento bien insegura de decirle, se hace así, cuando ella me pregunta, ¿cómo se va a hacer esta tarea? Y yo busco información y la niña misma me dice, mami, dice, ¿por qué dudas en decirme? Le digo, porque yo no te quiero enseñar algo que no, lo que yo creo, o sea, aquí tengo que verificar qué es lo que te voy a enseñar para no confundirla más adelante. O sea, que ya cuando llegue a la clase con la maestra y le haga la pregunta y diga, es que mi mamá me dijo, y va a decir, pues tu mamá está mal. O sea, yo quiero darle una información correcta a la niña y he escuchado pues que está pasando en todo el mundo, ¿no? En muchas partes, fíjate, y el problema de eso es que pasa también en la escuela. O sea, en la escuela no debería pasar, pero pasa. Entonces, reflexionar esto pues nos debería ayudar para que precisamente no seamos ese tipo de profesores que improvisan cosas, ¿no? Así como dice Roxana, cada quien tiene que tratar de documentarse bien sobre lo que va a decir y tener las evidencias, pues no solo llegar a hablar por hablar,
sino de pronto tener una base, pues una base que apoya lo que ustedes están diciendo, y no solo lo que dicen, sino la estructura de todo su curso en general. El asunto es que cuando solo usamos nuestra experiencia para tratar de explicar cosas, puede que tal vez nuestra experiencia no sea suficiente, y que tal vez lo que nosotros vivimos o nosotros razonamos, no nos deja ver un montón de otras variables que otros sí están razonando, ¿no? Entonces, por eso el ejercicio de pedirles que cuando lean a alguien lo cuestionen, porque tal vez el autor está presentando algo, pero ustedes pueden cuestionarlo y decir, ¿y esto cómo lo está tomando en cuenta? Y buscar a otro autor, y entonces ustedes empezar a formar todo ese criterio, ¿no? Pero bueno, con respecto al asunto de la enseñanza, creo que lo que hace Roxana es algo que todas, deben hacer en algún momento, ¿no? O sea, buscar la información, de dónde sale esa información, y entonces es mejor decir algo y estar seguros de lo que dicen, que empezar a improvisar cosas y empezar a hablar de asuntos que tal vez no les constan, pues no tienen las pruebas para hacerlo. Pero bueno, Roxana, ya que participaste, ¿me pudieras compartirnos cómo fue tu reflexión sobre este último trabajo de ciencia y sociedad, la relación entre ciencia y sociedad, desde tu punto de vista, cómo es? No tanto cómo debería de ser, ¿no? Sino cómo consideras que es, y en qué lugar te sitúas tú dentro de esa relación. Pues yo lo veo así. Yo creo que es una conexión entre la ciencia con la sociedad. O sea, que siempre va a estar conectado, pues porque se tiene que ayudar pues como quien dice, a la humanidad, por decir, como decían mis compañeros, en la medicina, pues, o sea, nos sirve a las personas, ¿verdad? A la sociedad. De lo científico le sirve a la sociedad, y por decir también como prevenir como los temblores, los sismos. También eso pues es ciencia, ¿no? O sea, Sí, y por ejemplo en la educación, o sea, ustedes son futuros licenciados, ¿no? En el campo de la educación, o sea, en la disciplina. Entonces, ¿en qué nos sirve la ciencia? O sea, ustedes como profesores, por ejemplo, si se dedican a dar clases en escuelas primarias o en secundarias o en preparatorias, no van a tener la obligación del gobierno de hacer investigación, ¿no? Pero sí tienen que transmitir ciencia. Entonces, ¿a ustedes de qué les sirve eso de cómo se aplica la ciencia? Pues para el caso de ustedes, en su ejercicio profesional, ¿cómo consideran que les puede servir eso? O díganme, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo de la ciencia con su trabajo, con su ejercicio como docentes? A ver, Roxana. Pues, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cómo lo vamos a enfocar nosotros hacia los demás? ¿Cómo? No, o sea, el asunto de la ciencia, ¿no? Lo científico. Hablamos que la ciencia es un conjunto de conocimientos que se encuentran validados por un método, ¿no? Entonces, ¿esto a ustedes de qué les sirve? O sea, saber cómo se hace la ciencia, entender ese asunto, ¿a ustedes de qué les sirve como docentes, como futuros docentes, no? Pues nos sirve porque vamos a transmitir lo aprendido, creo. Ajá, O sea, sí. vamos a transmitirlo, por decir usted se instruyó, estudió para poder dar clase a sus alumnos. Igual nosotros, es lo mismo que vamos a hacer, o sea, es el beneficio que vamos a tener de estudiar, ¿no? El transmitir los conocimientos a los demás. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, hablabas ahorita de las medicinas, ¿no? De que de pronto en la medicina, en el campo de la medicina, se generaban pues medicinas, vacunas o cosas así, a través de la ciencia, ¿no? Y ese era el aporte que le daban a la sociedad. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el aporte que los educadores a través de la ciencia le pueden dar a la sociedad? No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Pero pues es el conocimiento, maestro. O sea, lo que yo aprendí, yo lo voy a transmitir a la sociedad, que serían a los alumnos. Uh-huh. Sí, así es. Pues puede ser, ¿no?
De pronto hay algunas más cosillas que se pueden hacer, ¿no? Pero claro, lo principal es la transmisión del conocimiento, ¿no? Del conocimiento científico. Pero bueno, Roxana, ¿algo más que quieras agregar sobre tu ensayo? ¿Pusiste algo más o más o menos eso fue lo que señalabas? Pues eso fue lo más o menos, sí, fue más o menos algo así, que pues las escuelas, pues que es lo que nos deben de brindar conocimiento, comprensión, intereses diversos a los estudiantes, pero pues algo así, maestro, fue lo que puse. Ok, sí, está bien, muchas gracias. Les repito, ¿no? Otra vez, a todas, a todos, que este tipo de ejercicios es lo que quiero que hagan, pues, ¿no? O sea, así Lilian Tapia, Roxana y ahorita quienes han participado han tratado de hacer eso, ¿no? De preguntarse desde su punto de vista cómo funcionan estos conceptos, pues, ¿no? Entonces hagan ese esfuerzo, ¿no? Pregúntense ustedes cuál es su papel, pues su utilidad, la utilidad que le dan a esos dos conceptos, cómo los relacionan. Ahorita Roxana hablaba, ¿no? Del asunto de las medicinas y por ahí ustedes se pueden preguntar lo mismo, pero desde su campo, ¿no? O sea, de pronto que los ejemplos que pongan sean propios de la educación, pues, ¿no? Porque la educación también involucra a la ciencia, pues, ¿no? Entonces, así como la medicina aporta, pues, a la sociedad a partir de la ciencia, hay que empezar a pensar qué aporta la educación a la sociedad, pues, ¿no? Y cómo lo hace a través de la ciencia, porque quienes lo van a ser ustedes, ¿no? Ustedes van a ser quienes aporten lo que haya que aportar desde la educación, ¿no? Pero bueno, alguien más que me quiera compartir sobre lo que platicó en su ensayo. A ver, María Maestro, Guadalupe. Ok, Anabel, adelante. pero de lo que estaban comentando, ¿qué aporta la ciencia como a los docentes? Aparte de lo que mi compañera Roxana dijo, que es transmitir el conocimiento, yo creo que también tiene que ver la manera en que lo hacen. Creo que también puede aportar eso la ciencia, porque tiempo atrás no se educaba de la misma manera que nos están educando ahora, y creo que la ciencia nos ha llevado a que diferentes personas aprenden de diferente manera, como visual, auditiva, y creo que también la ciencia nos apoyó en eso. Sí, sí, esto que dice Anabel está bien interesante. Imagínense, cuando un poquito después de la conquista, ya cuando nos habíamos independizado, el gobierno se propuso educar a la mayoría de la población. Entonces no había dinero ni siquiera para pagarle a los profes, menos para poner escuelas. Entonces había un solo profesor que le daba clase como a 3,000, 4,000, 5,000 estudiantes. Y entonces, ¿ustedes creen que ahí se detenían a ver de qué manera aprendía mejor cada quien? O siquiera se detenían a ver cuáles eran las técnicas de enseñanza o estrategias de enseñanza apropiadas? Pues definitivamente no, ¿no? Entonces trataban de enseñarles a contar, a leer, a escribir y a la religión católica, que era lo prioritario para ellos en ese entonces. Un poquito después de la Guerra de Reforma, ya después de la independencia se hizo laica la educación, pero igual la educación todavía no contemplaba eso, ¿no? Hasta por allá, por tiempos del Porfiriato, cuando entra Justo Sierra a regular todo este asunto, se crea la UNAM, crearon las preparatorias, abrieron las normales, empezaron a cuestionarse cuál será el mejor método de enseñar. Y todo esto se inició desde Francia, fíjense, está bien interesante ese asunto porque empezaron a preguntarse eso, ¿no? Se empezó a hacer investigación educativa, empezaron a decir no solo cuál será la mejor forma de enseñar, sino empezaron a preguntar cómo será la mejor forma de explicar la realidad en la que vivimos. Empezaron a salir corrientes ideológicas, nuevos paradigmas, etcétera, etcétera. Pero en el caso de México eso se logró en ese entonces, ¿no? Igual había muy poquita gente todavía que accedía a la educación, pero empezaron a prepararse a los profesores para enseñar, y esto a través de la ciencia, ¿no? En ese entonces, les digo, cuando estaba el Porfiriato y todo este asunto, iba surgiendo un movimiento, un paradigma que se llama positivismo. ¿Han visto esto en alguna otra clase sobre el positivismo, los paradigmas y esas cosas o no? ¿No? ¿Anabel? Creo que todavía no. Ok, bueno, igual no vamos a hablar de ese tema, pues no, nomás es una repasadilla histórica, pero bueno, se creaba el positivismo, que es un paradigma que asume que la ciencia que es válida, pues la ciencia que es más
la ciencia que permite explicar de mejor manera la realidad, era la ciencia que se enfocaba a revisar los datos duros, las cuestiones tangibles y las cuestiones que son objetivas, ¿no? Entonces, hacía a un lado un poco todos estos asuntos subjetivos de cuestionarnos cosas, del pensamiento, o sea, decía, si quieres investigar algo que no es tangible como la autoestima, como la tristeza o cosas así, o la forma de aprender de los estudiantes, tienes que crear indicadores y entonces, usar el método científico para medir cuantitativamente cómo es que está pensando la gente. Entonces estaban estas ideas, ¿no? De que siempre se tenía que poner lo científico por delante y el método y todo eso. Entonces, así con esa idea se creó la prepa. Y la prepa decía eso, ¿no? Que era una forma de preparar a las personas para que comprendieran el método científico y entonces que cuando entraran a estudiar una carrera, pues que ya supieran de dónde viene todo ese conocimiento. A partir de ahí, en las normales se enseñaba también eso, o sea, se enseñaba que los profesores tenían que enseñarle a los estudiantes cómo conocer a través de la ciencia. Y eso era lo que hacían los profesores, pero todavía no tomaban en cuenta muchas otras cosas que ya después se fueron descubriendo, ¿no? Con respecto a la forma, por ejemplo, de aplicar instrumentos de evaluación, con respecto a las formas de aprender de los estudiantes, y los métodos de enseñanza, ¿no? O sea, antes era normal pegarles, pues, ¿no? Sobre todo en el tiempo ese del positivismo y luego después en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero todo eso fue evolucionando, ¿no? Y evolucionó en gran medida gracias a los aportes de la misma ciencia. Es decir, la ciencia, generó aportes que ayudaron a transformar la manera en que nosotros aprendemos, así como si fuera un ciclo. O sea, imagínense que gracias a la ciencia, a la investigación educativa, se empezaron a cuestionar cosas de las personas, ¿no? ¿Cómo podemos aprender mejor? Y empezaron a hacer investigación, y les digo que es como un ciclo, porque en las escuelas te enseñan a hacer ciencia, ¿no? En teoría. Y antes sí se les enseñaba más. Te enseñaban a hacer ciencia, hacía ciencia, y hacía ciencia sobre investigación educativa, y entonces aportabas elementos para que se modificara otra vez la forma de enseñar a hacer ciencia. Entonces era como que un ciclo. Pero pues sí, eso está bien padre. Tiene que ver con un poquito de historia, pero como lo dice Anabel, ¿no? O sea, la ciencia también no solo nos ayuda a que generemos el conocimiento más pertinente, ¿no? Sino nos ayuda a saber cómo transmitir el conocimiento, con aportes de diversas disciplinas como la psicología, como la sociología, como la comunicación. Las ciencias de la educación se nutren, pues, ¿no? Y entonces empiezan a retomar algunos aportes para decir esto puede funcionar mejor de esta o de esta otra manera, ¿no? Entonces, parte de lo que dice Anabel, pues es algo que hay que reflexionar en el sentido de cómo van a hacerle ustedes para llevar a cabo su ejercicio docente, tomando en cuenta todos esos aportes, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes ven que están batallando con un grupo y que no les ponen atención, que no les hacen caso, habrá profes que, por ejemplo, se enojan y se ponen a regañarlos, y entonces tal vez nunca aprenden los estudiantes, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero tal vez habrá otros profesores que se pongan a leer, ¿no? A leer casos de profesores que sí, que pasaron por las mismas circunstancias y empiezan a descubrir otros métodos de enseñanza, otras formas de trabajar y los resultados, pues, ¿no? Porque siempre lo científico te muestra los resultados. Entonces, pues tal vez pueden tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Entonces, definitivamente la ciencia ayuda también a eso, ¿no? Por un lado ayuda a que ustedes como docentes transformen la sociedad, pero también ayuda a que ustedes como docentes se transformen desde un punto de vista profesional, ¿no? O sea, cambian las nociones de la forma de trabajo y en un montón de aspectos, ¿no? O sea, cuando un profe utiliza la evidencia científica para desarrollar su ejercicio profesional, lo que enseña pues ya no es algo que salga de sus ideas, pues, ¿no? Ya muy difícilmente se va a contradecir, se va a equivocar, muy difícilmente va a pasar que un estudiante le pregunte algo y no sepa, porque entonces está comprendiendo el tema, pues, si tiene la evidencia que respalda todo eso. Pero no solo eso, ¿no? O sea, también los profesores que leen, generalmente tienen un modelo, pues, ¿no? O sea, saben cómo van a llevar una clase,
cómo va a empezar y terminar el curso, porque llevan una secuencia ya establecida y van adaptando todo eso pues en función a cómo es el grupo y en función a sus necesidades, pero retomando ya asuntos tangibles, pues lo que ya se sabe que se ha hecho y cómo funciona lo que se va a hacer. Pero bueno, para no enredar más el tema, el asunto es que veamos esto, ¿no? La ciencia, tal como lo han comentado desde su propio punto de vista, les puede ayudar a ustedes como educadores a transformar las formas de pensar de algunas personas y por otro lado también les puede ayudar a transformar su misma forma de pensar y su misma forma de trabajar, ¿no? Ya como futuros trabajadores. Pero bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo que haya puesto en su ensayo? Porque luego cada quien, aunque sea a veces lo mismo, cada quien con sus propias palabras lo platica diferente, pues, y eso nutre todo, pues, porque a veces uno podría pensar que está diciendo lo mismo que dijo otra compañera, pero con sus propias palabras de pronto uno se da cuenta que no, o sea que aunque concluyen lo mismo, tienen diferentes perspectivas, y eso ayuda, pues, ¿no? Eso ayuda a enriquecer toda la reflexión. Pero bueno, a ver, platíquenme, ¿quién más nos puede compartir qué fue lo que puso en su ensayo, qué fue lo que le llamó más la atención, lo que le gustó más de lo que ustedes mismos escribieron? Marta Nayeli, ¿quieres participar? Buenos días, sí. Buenos días. Pues a mí yo lo que redacté en mi ensayo más bien, pues es cómo nos sirve bueno, cómo les sirve a ustedes los docentes la ciencia, que es, o sea, es como, te ayuda demasiado, es fundamental casi en la vida cotidiana de la sociedad y en los docentes, porque todo lo que tú le estás enseñando a tus alumnos, lo que le enseñas a los niños, pues tiene que ir fundamentado. O sea, aunque como usted dijo hace rato de la escuela de gobierno, que pues si nos metemos a una que no te exige fundamentar y así, pero pues si quieres que tus alumnos crezcan como personas, o sea, mejores o así, pues tienes que fundamentar lo que les estás enseñando. Entonces la ciencia me parece fundamental en la vida de un docente y en la del alumno también. También les ayuda como cuando ellos están debatiendo o así, pues a los alumnos enseñarles a fundamentar cosas con la ciencia es como ellos tienen más como más se me fue la palabra. Se sienten más confiados al hablar. O sea, ya que dicen, no, pues es que esto lo sé porque es verídico, lo fundamenté y así. Entonces, también eso tiene mucho que ver, el enseñarles a fundamentar en la ciencia a los alumnos. Y pues, Ok, Marta Nayeli, muchas gracias, Marta Nayeli, ¿sí, verdad? Sí, Marta Nayeli. Hay algunas cosas ahí que quiero precisar nada más. El asunto que les comentaba de las prepas y todo esto, es un asunto, bueno, para empezar me refiero al trabajo académico, ¿no? Sea privado, sea pública, es igual, en las prepas secundarias y primarias, los profesores no tienen la obligación explícita de hacer investigación. Ellos se dedican a dar clases nada más, ¿no? O sea, nada más es dar clases y todas las escuelas se tienen que basar en lo científico, ¿no? O sea, dan clases para transmitir conocimiento científico. Entonces, eso sí, todos, ¿no? De primaria, de secundaria, de prepa, de privada, pública, todas deben de transmitir conocimiento científico. Para eso son, ¿no? Las escuelas. Pero en las universidades, los profesores no solo tienen que transmitir conocimiento científico, no solo tienen que dar clases, y esto también es por reglamento, ¿no? Tienen que además generar nuevo conocimiento, o sea, no solo transmitirlo, sino generarlo. Esto quiere decir que los profes de universidad, en teoría, todas, deberíamos dedicarnos
no solo a darles clases pues a los estudiantes, sino dedicarnos a tener un proyecto de investigación y entonces estar generando nuevo conocimiento dentro de su disciplina, ¿no? Por ejemplo, yo que en mi caso pues me dedico a la educación, tengo que tener proyectos de investigación o por lo menos estar generando nuevo conocimiento que se plasma generalmente en artículos de divulgación, en libros, etcétera, etcétera, y apenas, en mi caso en particular, apenas estoy empezando con todo eso, ¿no? Tengo ahí algunos artículos, espero mejorar eso, pero en una universidad es una regla, es obligatorio de manera de manera formal sí, pero no en todas las universidades se hace. Es decir, si entran a trabajar en una universidad, lo que le exigen es que den clases, ¿no? Y en su contrato dice generalmente que son profesores investigadores, si entran con plazas sobre todo, y entonces la escuela les da estímulos, pues no, o sea, les pide que ustedes se dediquen a la investigación también, no solo a dar clases. Entonces ellos, los profes de universidades, tenemos esa supuesta obligación, pues no, dedicarnos no solo a dar clases, sino también a generar nuevo conocimiento. Pero esto generalmente no pasa, ¿no? O sea, generalmente uno entra a trabajar en una universidad, te dedicas a dar clases y listo. Si no haces investigación, pues no tiene ningún tipo de represalia. Pero en teoría debería funcionar así, ¿no? En teoría así es. En las prepas, por otro lado, en las secundarias y en las primarias, los profes no tienen esa obligación en ningún lado, ¿no? O sea, el contrato de los profes solo dice que son profesores y no tienen que hacer nuevo conocimiento, o sea, no tienen que hacer investigaciones, pero sí tienen que usar el conocimiento científico para transmitirlo, ¿no? O sea, enseñar español, enseñar matemáticas, todas las materias que se ven en una preparatoria, son carreras que parten de posturas científicas, pues, ¿no? Entonces, pues nada más quiero hacer esa precisión, ¿no? O sea, sí se usa la ciencia, pues, ¿no? O sea, es lo que se transmite en las escuelas. Entonces, de ahí que un profe tenga que usar a la ciencia para mejorar su ejercicio docente, pues yo pienso que sería lo ideal, porque se estaría basando en evidencia para saber qué métodos, qué estrategias utilizar, ¿no? Como decía ahorita Anabel, nuestras concepciones ya un poquito de hace muchos años sobre las personas que son visuales, sobre los diferentes estilos de aprendizaje, pues es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, tomar en cuenta esas posturas, pero sobre todo saber qué significan, ¿no? O sea, en el caso específicamente de eso, significa nada más tomar en cuenta que hay diversas formas de aprendizaje, ¿no? No que, por ejemplo, si uno es más visual, no significa que todos los otros aspectos que no pueda aprender a través de una explicación, por ejemplo, ¿no? Sino que se le dificulta un poquito más una cosa que la otra, pero pues siempre los grupos pues son muy diversos, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de diversificar sus métodos, sus estrategias de enseñanza para que todos puedan captar los temas, ¿no? Pero bueno, quería hacer esa precisión sobre el trabajo de las escuelas. Ahora sobre lo que decía Marta Nayeli, comenta ella que por aquí lo había notado, comenta que lo de la ciencia es fundamental en la vida cotidiana. Quería hablar un poquito de eso, porque creo que todos aquí hablan de ciencia como que sí es algo bien importante y así, ¿no? Pero ¿en qué medida lo aplican? Ahorita, por ejemplo, Roxana nos compartió que ella se basó en literatura científica para atender algunos asuntos que tenía que atender, pero ¿cómo lo hace cada quien? Pues, ¿no? Y de qué manera lo utilizan, pues, o sea, qué tan fundamental es para cada una y para cada uno de ustedes, porque está bien, por ejemplo, si alguien dice, no, pues es que para mí no me sirve tanto, o sea, yo tengo otras formas de aprender que no tiene que ver con la ciencia y lo de la ciencia lo uso solo para la escuela y para el trabajo y ya, o algo así, ¿no? Pero ¿cómo, en qué medida es fundamental? O sea, ¿qué hacen ustedes con la ciencia? ¿Saben identificar, discernir información científica de información que no es científica? ¿Cómo le hacen?
Pero bueno, primero con Marta, ¿no? Marta, tú me comentabas eso, ¿no? Que es fundamental en la vida la ciencia. ¿En qué medida es fundamental para ti? O sea, ¿cómo es que tú usas lo de la ciencia, a lo que te refieres con lo fundamental, pues, ¿no? En tu vida, ¿no? Ok, yo pues aparte de la escuela, que la escuela pues es, me está preguntando más bien punto y aparte de que en mi vida, aparte de la escuela, ¿verdad? Como quieras, ¿no? Ajá. Yo en las dos partes, por ejemplo, si algo me explican o así, yo no entiendo mucho o quiero decir, es verdad o no, pues busco fundamentos que sean científicos, que ya esté como que sea verídico, entonces me sirve en todos los ámbitos. En la escuela, pues si por ejemplo, si algún maestro me explica o algo y yo no entiendo o le pregunto y capaz si no sabe, entonces mejor me guío en los fundamentos que busco. Y en la vida cotidiana también es lo mismo de yo querer explicar algo a alguien, pero decir, no, pues es que no sé, la verdad no sé si es real o así, entonces mejor busco para tener yo mis fundamentos y que no me puedan debatir tanto, ¿me explico? Ok, hay un asunto, ¿no? Que igual no es algo que habíamos a trabajar aquí, pero que sí me gustaría que lo pensáramos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos sobre la definición de ciencia, mencionamos que una característica fundamental de la ciencia es que la ciencia es refutable? Es decir, la ciencia no asume que va a conocer la totalidad de un suceso, asume que va a tener aproximaciones y que esas aproximaciones se pueden mejorar. Entonces, todo lo que ustedes lean que sea científico, puede ser que sea mejorable, puede ser que simplemente un autor que usó lo científico no le, pues que simplemente no tomó en cuenta ciertas variables, a pesar de que usó el método científico, tal vez se le pasaron algunas cosas y entonces la información que les dé esté sesgada o que no esté pues que no sea del todo apropiada, ¿no? ¿Cómo le van a hacer ustedes para discernir eso? O sea, digamos que ustedes ya interiorizaron la pertinencia que tiene localizar información científica, ¿no? O sea, como lo menciona Marta Nayeli, la ciencia es fundamental en la vida y todos asumen esta idea. Entonces, siempre que van a hacer algo, se basan en lo científico, buscan evidencias, pero digamos que van a hacer algo y encuentran un montón de documentos científicos, todos son científicos, pero tienen diferentes opiniones entre cada uno. ¿Cómo le hacen para discernir entre uno y otro? ¿Cómo le hacen para elegir el documento ideal? Esto se los pregunto. Ahorita a ver si me pueden responder eso, pero primero que nada, se los pregunto porque van a seguir teniendo materias, ¿no? Tienen algunas otras materias que tienen que ver con investigación, métodos de investigación, con asuntos de cómo crear una tesis, cosas así. Entonces esas materias úsenlas para eso, pues ustedes ahí suelten todas sus dudas, díganle, profe, ¿dónde busco información científica? O sea, ¿en qué páginas puedo buscar información científica? Y los profes sabemos hacer eso, pues, ¿no? Y ustedes digan, reflexionen, busquen en esa materia aprender, en esas materias, cómo discernir de la información, cómo discernir de una información y otra en dos artículos que usan el método científico. Porque hablamos de eso, ¿no? Por lo que me comentan, de que la ciencia es fundamental, es importante que no caigamos tampoco en una confusión de creer que lo que diga la ciencia es lo único valioso, ¿no? La ciencia es refutable, esa es una de sus características. Entonces, cualquier cosa que ustedes lean desde un punto de vista científico, cuestiónenla, porque eso les va a ayudar a darse una idea de qué tan cierta puede estar la conclusión del autor o los aportes, pero cuestiónenla desde un punto de vista que también que ustedes sepan, pues, ¿no? O sea, no cuestionen las cosas desde un punto de vista de no saber, pues, ¿no? O sea, cuestionen las cosas desde su aprendizaje, ¿no? Usen estas materias para saber en qué consiste el método científico. Y entonces, cuando vean los artículos, tal vez miren la metodología que usaron y entonces en un artículo se dan cuenta de que hay un error y entonces en otro no, pero hagan ese asunto, ¿no? Hay que discernir
cuál es la información correcta y cuál es la información que no, pues, ¿no? Una vez que ya sabemos que hay que buscar evidencias y ya tenemos un montón de información con evidencias y que usa el método científico, ¿cómo le pueden hacer para saber cuál es la información que nos es útil, ¿no? Entonces, les comento esto porque les digo, van a tener más clases relacionadas con estos asuntos, a lo mejor no tan así, no con ciencia y sociedad, pero sí, por ejemplo, con metodología de la investigación, cosas, y aprovechenla para eso, pues, por ejemplo, un ejemplo voy a tratar de que sea rápido. Hace tiempo estaban un programa de televisión que pues es como un noticiero, ¿no? El conductor se llama Ciro López Leiva, creo, o Gómez Leiva o algo así, y este señor, pues le gusta como que tratar de hablar de temas polémicos y no siempre es muy neutral, está un poquito sesgada su opinión, pero aparte en su programa salía un señor así medio, como que hacía mucho ejercicio, y le gustaba defender las políticas del sexenio anterior. Entonces, en el caso de él, por ejemplo, él mostró datos, ¿no? Mostró los datos del INEGI y hablaba de que la economía, desde su punto de vista, estaba bien. Y mostraba que todos que los químicos, estaba hablando de los químicos, que el salario de los químicos en promedio era arriba de 80,000 pesos al mes. Entonces toda la gente empezó a enviar mensajes, empezaron a burlarse, a decir, oye, ¿dónde están mis 80,000 pesos? Porque la mayoría no ganaba eso, ni siquiera algo cercano. Entonces empezó a generar conflicto, pero ahí estaban los datos, ¿no? Estaban los datos y él estaba mostrando el promedio, y a partir del promedio decía que decía eso, ¿no? Que la gente le iba bien porque los químicos ganaban eso al mes. Entonces, ¿qué pero le ponen, no? ¿Qué pero le ponen si está usando información científica? El asunto es que quienes más o menos le saben a eso, pues es muy fácil, ¿no? Porque cada vez que te muestran el promedio tienes que ver algo que se llama desviación estándar. Entonces, cuando la desviación estándar está muy alejada de la media, uno tiene que usar otro método de medida que se llama mediana, porque ese promedio no se puede usar para generalizarlo de todos, pues los datos están muy dispersos porque la desviación estándar está muy amplia y entonces significa que habían un grupito bien pequeño de químicos que estaban ganando como 300,000, 200,000 pesos por circunstancias muy particulares, y todos los demás, la gran mayoría, ganaba como menos de 30, por ejemplo, menos de 40 al mes, pero ya por esos poquitos se aumentaba mucho el promedio. Entonces ahí no se puede usar el promedio para generalizar resultados o para concluir cosas, sino se tiene que usar algo que se llama mediana, que es que pongas todos los datos y el número del medio, ese va a ser, y entonces ahí sí se puede hacer la generalización. Entonces, hay veces que se usa la ciencia y se usa de mala manera, pues, y entonces se concluyen cosas que no son correctas, pero quien más o menos sabe de eso puede discernir y darse cuenta que usada correctamente, pues ya se puede llegar a conclusiones que son cercanas a una explicación de la realidad. En el caso de los químicos, pues ya creo que era un promedio de como de 30 a 40,000 pesos al mes, lo que ganaban, y ya con eso quedaron todos conformes. Pero el asunto es ese, pues no, o sea, una persona que no le sepa tanto a eso va a decir, ahí están los datos, o sea, el promedio es que los químicos ganan 80,000 pesos al mes, y pues hazle como quieras, pero el asunto es ese, o sea, quien sabe de eso va a decir, no, falta tomar en cuenta la desviación estándar, y si la tomas en cuenta te das cuenta que eso no es verdad. La verdad es que los datos están muy dispersos y entonces se tiene que usar la mediana, no el promedio, y la mediana dice otra cosa, entonces te basas en la mediana y no en el promedio para darte cuenta de cómo es la realidad, ¿no? Entonces, tal vez es un poquito confuso el ejemplo, pero lo que quiero tratar de decir es que no siempre la ciencia nos da la mejor aproximación, o sea, no siempre la ciencia nos da la mejor aproximación. A veces hay artículos científicos que están sesgados, hay artículos que están mal realizados, y ustedes tienen que aprovechar su formación para que aprendan a discernir de todo eso. Si bien ahorita parece que hubiera un consenso entre todas y todos ustedes sobre lo importante que es emplear información científica para realizar nuestras actividades, pues en la información científica hay una diversidad de contenidos, es un mundo bien amplio. Entonces ustedes tienen que aprovechar esta formación que están teniendo para que entonces aprendan qué del mundo científico les va a servir y qué no, y cómo lo van a utilizar, ¿no?
pero bueno, les preguntaba entonces, ¿cómo le hacen, no? O sea, Roxana, tú que me comentabas, ¿no? Que buscaste información, supongo que el ejemplo que me pusiste, tal vez no fue muy complicado porque me imagino que era información para niños de, no sé, de primaria o algo así, no escuché bien en qué me dijiste que iban tus hijos, pero si normalmente haces esto de buscar información en internet, ¿cómo le haces para descartar la información que no es verídica y la que sí es verídica? ¿Tienes alguna estrategia, una sugerencia? ¿Cómo le hacen ustedes, o sea, quien sea, cómo le hacen para discernir de información falsa e información verídica? Pero bueno, Roxana, adelante. Yo, maestro, busco varias, Fuentes. varias fuentes, y si miro que trata de lo que yo estoy buscando, ya lo tomo en cuenta. Si miro que ya está cambiando el punto de lo que estoy buscando, pues digo, no, pues no se trata de lo mismo. Y pues hasta ahorita me ha funcionado. He tratado de que la niña haga su tarea pues lo mejor posible, y si no se ha dado el caso de que yo le hable a la maestra, de que yo no diga yo, ay, pues no encuentro lo que estoy buscando, porque la maestra nos dice, me pueden llamar, mandar mensaje, dice, para alguna duda, pero lo he encontrado. Y aparte que ella pone videos de más o menos, o sea, pone videos exactos de lo que quiere que se haga, entonces ahí me baso, y si no le entiendo ese video, busco más información. Ok, bueno, sí, lo que quiero es eso, ¿no? Que pensemos cómo le hacemos para identificar información falsa de información verídica, ¿no? Entonces, como les comento, lo interesante es eso, ¿no? Que así a priori uno dice, no, pues me baso en documentos científicos, pero ¿y cuando los documentos científicos están sesgados? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si encuentran dos documentos científicos, dos artículos que tengan conclusiones contrarias? Entonces, tal vez ahí habría un conflicto, ¿no? Y ustedes, lo que les sugiero es que aprovechen las clases todas, para que los profes les ayuden con eso. O sea, tal vez esta clase no está enfocada en eso, yo en lo que pueda les voy a ayudar, pero si aprovechen todo esto, pues no úsenlo como herramientas para mejorar su ejercicio docente, para que aprendan a discernir, pues hacer ese tipo de ejercicios de, de entrar, de que lo científico no les sea ajeno a ustedes, pues que ustedes sepan cómo funciona eso, porque además influye en todas las carreras, en todas. O sea, ahorita les digo, con lo de la pandemia, había una gran cantidad de información falsa, información científica que era falsa. Entonces, ayuda mucho, pues, en cualquier punto, pues, en cualquier aspecto de su vida, que eso no les sea ajeno a ustedes, pues, que su fuente de información no se limite a encontrar un documento científico, sino que llegue hasta comprobar que esa información es efectivamente verídica, y por eso ustedes pueden aprovechar toda su formación para eso. Entonces, retomando el asunto del criterio que debe de tener cada quien, de la reflexión que quiero que hagan en esta asignatura, rápidamente, porque ya queda poquito tiempo, hay un asunto que quería comentarles, ¿no? Hace unos días estoy hablando con una amiga que es directora de una primaria, y me platicaba que, por ejemplo, que tenían conflictos en algunas escuelas, no nomás en la de ella, porque decía que los estudiantes que no son egresados de la normal eran muy diferentes a los estudiantes que son egresados de la escuela normal, a los normalistas. No necesariamente hablando de quién era mejor, quién era peor, pero sí muy diferentes. Entonces, esto se los comento porque también me ha tocado saber de que hay muchas escuelas que tratan de copiarle a la normal, que tratan de querer ser como esa escuela, ¿no? Entonces ustedes en su ejercicio docente, cuando egresen, les va a tocar ver un montón de profes que ya tienen una forma de trabajar muy, muy bien definida, porque egresaron de la normal, y en la normal tienen muchas tradiciones, pues no, la normal es como si fuera una escuela muy, muy tradicional, pues les enseñan cosas ya muy, que a veces, o sea, que son más tradiciones, pues a veces, ¿no? O sea, como formas de trabajar, por ejemplo, los normalistas regresan ya listos para lidiar con los papás, ¿no? O sea, ellos asumen que su trabajo también es ponerse de acuerdo con sus papás, con los papás de los niños, y entonces acordar actividades con los papás y varias cosas de ese tipo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero hay un montón más de cosas así. Pero
El asunto es que las escuelas, todas las escuelas, pues no, tienen que tener su propio sello. O sea, la UPN, las escuelas de las licenciaturas en educación de las escuelas públicas grandes, como por ejemplo las de la UABC, las de la Unison, etcétera, etcétera, tienen que tener su propio sello, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué voy, no? ¿A qué quiero llegar? El asunto es que lo que busco aquí en esta materia es que ustedes empiecen a cuestionarse cosas, empiecen a formar su propio criterio, como les estaba comentando, para que entonces cuando ustedes lleguen al rubro profesional, a ejercer su profesión, que no les pase que miren a un estudiante de otra escuela y que piensen que eso es lo correcto, ¿no? O sea, que su forma de trabajar es la forma de trabajar que tenían que tener todos. Piensen que tal vez ustedes pueden tener una forma de trabajar que sea tan útil o hasta mejor que la de otra persona, pero desde su propio criterio y desde su propio punto de vista, de su propia forma de trabajo. No les quiero decir que una escuela esté mal o que una esté mejor, definitivamente esto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que traten de no copiar lo que hacen otras personas, de que ustedes formen, le den su propio sello a su ejercicio docente, de que entonces Marta Gayeli, Cristian, Anabel, Ailín, Roxana, cada uno, cada una, le ponga su propio sello a lo que hace, identifique la forma en que mejor aprenden los estudiantes, pero no la forma solo en que mejor aprenden los estudiantes, sino también la forma en que mejor enseña cada uno de ustedes. Usen las herramientas que les permitan a ustedes llevar a cabo mejor un ejercicio docente y no siempre van a encontrarse con que no siempre lo mejor es lo que hacen todos los demás. Entonces, hay que hacer ese ejercicio, no en esta materia, sino en todas. Vayan puliendo su criterio, vayan cuestionándose las cosas, usen ese pensamiento crítico siempre para todo, y eso les va a ayudar a tratar de innovar y de sobresalir pues de todos los demás. Traten entonces de que esta escuela tenga su propio sello, de que Anabel, de que Jesús, Cristian, Dara, Julio César, Víctor, Mayra, todos, cuando egresen digan, oh, se nota que él no egresó de la normal porque tiene una forma de trabajo diferente, porque no está siguiendo a la manada y entonces está haciendo las cosas también bien, pero de otra manera. Qué padre, qué interesante. O sea, traten entonces de hacer eso, pues, ¿no? O sea, fíjense cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, mejoren lo que tengan que mejorar, pero entonces interioricen todo lo que les enseñen, ¿no? O sea, tal vez de todo lo que vimos en este curso hasta este momento, algunas cosas le sirven a Mayra y algunas otras cosas le sirven a Gustavo, que son diferentes cosas, pues, ¿no? Pero los dos son igual de buenos estudiantes y de buenos profesores, simplemente tienen diferentes formas de ver la vida, las cosas, y cada quien puede aprovechar de diferente manera los contenidos del curso, ¿no? Entonces, usen eso para cuestionarse cosas, para crear todo ese conjunto de conocimientos y para ponerle su propio sello a las cosas. Va a ser muy bueno eso, y que entonces cuando entren al campo laboral, que miren que hay diferentes estilos y formas de trabajar, o diferentes, a veces hay hasta tradiciones, que entonces ustedes puedan usar eso a su favor, que se apoyen en lo que ya está establecido para hacer lo que les sirva, pero que no se basen solo en eso, sino que de pronto también usen su propio criterio para desarrollar nuevas estrategias y que no se queden nada más con lo que ya está, con lo que ya está dado, ¿no? Y de pronto también ustedes les ayudan a los demás, ¿no? O sea, si de pronto hay en las primarias una forma de trabajo muy particular de las escuelas normales, que de pronto llegue quien sea, ¿no? Gustavo, y los profes que ya están ahí digan, oh, qué padre cómo trabaja este profe, y pues entonces se apoyen en él para que generen nuevas estrategias, ¿no? Nuevas formas de ver la educación, de ver a los estudiantes. Pero entonces eso estaría muy bien, ¿no? O sea, traten de cuestionarse lo que hacen, piénsenlo, reflexionenlo, vean de qué les puede servir cada cosa que les dice cada profe, cómo lo van a aprovechar, formen su propio criterio y que esto les ayude entonces a ponerle su propio sello a su trabajo. Sus ensayos, los que me enviaron, sus tareas, sus actividades, cada actividad debe tener su propia forma de ver las cosas, pues, ¿no? Pero eso con el fin de que cuando ustedes egresen también el trabajo de cada uno de ustedes tenga su propio sello y que sea para bien, ¿no? Al final de cuentas, generalmente todas tienen que cumplir con ciertos objetivos de enseñanza, ¿no? Los estudiantes tienen que aprender ciertas cosas, pero cada quien puede hacerlo a su manera y eso
puede mejorar muchas cosas y eso las puede empeorar también, pues, pero tratemos de eso, ¿no? De que ustedes tengan su propio sello, pero también desde ese punto de vista crítico, pues, ¿no? A veces critíquense ustedes mismos, a veces enseñar de una manera puede que ya no sea eficiente después de 10 años, entonces siempre traten de ir mejorando su forma de trabajar, pero tomando en cuenta su propio aprendizaje, su propio progreso, y no se detengan a tratar de copiar lo que hacen otros. Sí, apóyense, eso es bueno, o sea, apóyense en quien puedan, para que los ayude a nutrir lo que les haga falta nutrir en términos intelectuales, pero también traten de innovar ustedes mismos, de mejorar sus formas de aprendizaje, pero también sus formas de trabajar cuando lo lleguen a hacer, y entonces ese va a ser mi esfuerzo, ¿no? De tratar de que en esta clase todos estén cuestionándose cosas, tengan una postura crítica, pero que eso les dure todavía mucho más allá de solo esta clase. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Me dio gusto platicar con ustedes. Espero que se hayan entendido bien los temas, porque hasta donde he leído, creo que sí se han entendido, pues hasta donde he leído lo que me mandaron. La siguiente clase les voy a dar una calificación. Realmente es muy simbólica, no voy a poner malas calificaciones, pero, y en algunos casos voy a poner retroalimentaciones nada más para complementar algunas cosas. Pero sí quiero felicitarlos, ¿no? Creo que vamos bien, les digo que se están logrando esos objetivos de reflexión y todo eso. Eso tiene que seguir así. Y bueno, hasta aquí algo que quieran comentar, alguna duda, algo sobre la última actividad, ¿cómo ven ese asunto, lo que les platico de las escuelas normales, de ponerle su propio sello a lo que hacen? No sé, algo que quieran comentar en estos últimos 5 minutos que quedan de tiempo. A ver, Roxana, algo que quieras compartirnos. Igual sobre tu trabajo puede ser, o sobre lo que has pensado en la clase, o lo que has pensado ahorita. Roxana, ¿se escucha? Sí, maestro. Ah, ok. No, pues creo que como maestros debemos de, como dice usted, ir buscando información, de actualizarnos más que nada, porque yo veo que en pues cada salón, cada grupo hay niños diferentes y todos creo que son como que no todos tienen la misma forma de aprender y tenemos nosotros como maestros, bueno, ya que lo seamos, tener que buscar la forma de cómo el niño va a aprender. O sea, no todos tienen el mismo entendimiento. Y creo que es lo que yo entiendo, que cuando yo sea maestra, yo debo de buscar la forma de cómo, cómo voy a enseñar a mis alumnos. Y veo que son de diferentes formas. Eso es lo que yo entiendo. No sé si estoy mal. Sí, claro que son diferentes maneras, ¿no? O sea, cada profe que tienen ustedes no les da la clase igual, ¿no? O sea, incluso si nos pusieran a todos los profes que les dan clases ahorita a dar el mismo tema y la misma materia, yo les aseguro que la clase sería muy diferente entre cada uno, ¿no? O sea, la misma participación de ustedes debe ser muy diferente en una clase que en otra. Algunos profes los inspiran más, les hacen que les den más ganas de participar, a lo mejor con algunos profes están durmiendo, a lo mejor con algunos profes están más entretenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, cada quien tiene una forma de trabajar, pero eso es bueno, pues, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes reflexionen, que vean qué manera les sirve más a ustedes, qué cosas van a hacer ustedes, y que vean que no siempre hacer lo que hacen los demás es lo más conveniente, ¿no? Y como les digo, no quédese también con lo otro, de que hay que ver la forma de aprender a discernir de información falsa y de información verídica. Esto es importantísimo y no cualquiera lo sabe hacer, no siempre se sabe hacer eso. Entonces, aprovechen la formación que les den para eso y para todo lo que les pueda servir, ¿no? Entonces, bueno, pues me dio gusto escucharlos, les digo, va muy bien, hay que seguir así o mejor. Sí voy a enviar un mensaje a quienes no enviaron los trabajos, no sé si ya haya llegado alguien de los que mencioné al principio, pero no, igual yo me comunico con ustedes, pero sí, todos tienen que tener las actividades, esto sí es obligatorio,
todas las actividades las tienen que realizar, son pocas las actividades que les estoy dejando, entonces pues hay que hacerlas, ¿no? Bueno, como les digo siempre, si tienen alguna duda avísenme, voy a estar ahí en el WhatsApp, escríbanme, pregúntenme, si no, pues nos vemos en la próxima semana, pero bueno, ahí voy a estar al pendiente para lo que sea, cuentan conmigo, y pues hay que seguir así, ¿no? Son muy buenos estudiantes todos. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sale? Maestra, ¿nos va a subir actividad ahora? No, creo que hoy no les voy a subir actividad, tal vez hasta el viernes, les aviso. Lo que sí les voy a enviar ahorita a quienes me lo solicitaron es el enlace de los videos, ¿no? Y si me pueden enviar otro mensaje mejor, porque para buscarlos ahí va a estar difícil. Quienes me habían dicho, no les sé si ya me habían dicho, díganme otra vez que les envíe el enlace para el canal, la playlist de los videos de las clases, para enviarles el enlace. Quienes estén interesados, ¿no? Y quienes me lo pidan, se los mando. ¿Sale? Ok, maestro, gracias. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Gusto saludarlos. Ok, maestro. Hasta mañana. Bye bye. Hasta mañana. Gracias. Hasta la próxima semana. Bye bye.